En un principio, bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las fake news y he puesto esta parte justamente titulándola ¿Cómo enfrentar las noticias falsas y no morir en el intento? Porque realmente es una complicación el hecho de enfrentar estas noticias que son falsas y es un trabajo arduo, definitivamente bastante engorroso y sobre todo desmentir informaciones que se viralizan constantemente y que de alguna manera hacen daño, porque una vez que una noticia sale, falsa sale, puede ser que se aclare, puede ser que de alguna manera se corrobore o esa noticia, algunos puedan saber que no fue así, pero va a haber otro grupo que a jamás le va a llegar la información de esa corrección. Entonces, nos estamos enfrentando ante un monstruo. Es completamente complicado este hecho de la fake news, pero bueno, tiene su raíz justamente, pero también su manera de enfrentarlo. Entonces, ¿cómo no morir en el intento de enfrentar las fake news que son tan cotidianas en el ejercicio del periodismo, aún más se hacen tan virales con el uso de las redes sociales y por supuesto esto genera o desencadena lo que es producto de la desinformación justamente. Vamos a aclarar y recordar para algunos, me imagino que algunos son comunicadores sociales y otros están en formación. ¿Qué son los fake news? Bueno, son noticias falsas, es una desinformación deliberada, se difunden en redes sociales y hasta en medios convencionales inclusive. Esto es con el objetivo muchas veces de ganar seguidores, de ganar clics, de ganar nuevos presencia o en el top trendy. Este, y eso justamente se hace en función de un periodismo que no es ético, por supuesto, porque se convierte en un periodismo sensacionalista, se convierte en un periodismo que raya en lo amarillo también, y se convierte en un periodismo, por supuesto, sin base ética, sino no en función de la persona, sino en función de intereses económicos, que muchas veces esto se da en este ambiente de la comunicación, sobre todo de las grandes empresas editoriales, que muchas veces eh, trabajan en función de eso. Sin embargo, estas noticias falsas muchas veces o pueden ser que salen de grandes grupos editoriales para adquirir un beneficio económico, como también puede ser de laboratorios especializados en esto, justamente para causar una sensación o una opinión, o buscar o sentir una opinión en la población. Entonces, hay sus variantes justamente de dónde surgen y para qué surgen, pero definitivamente surgen para hacer daño. No es que una cuestión de que, bueno, sí, son falsas noticias. Entonces, nosotros tenemos un dicho muy popular que dice, cuando el río suena es porque piedras trae, no necesariamente en el caso del periodismo. Puede ser que existan rumores, y hay rumores que nosotros desde el campo de la comunicación, desde el punto de vista ético, de la deontología del periodismo, debemos comprobar esos rumores, y buscar fuentes confiables y aparte de buscar las fuentes confiables, tener una o dos que nos corroboren la información y tener las evidencias, las pruebas para poder publicar. Porque no simplemente se queda en un rumor y si no es verdadero, por supuesto se convierte entonces en un fake news. En un fake news se presentan hechos falsos como reales, o sea, a veces hay una mezcla de ambas cosas y eso lo que hace es perjudicar el trabajo periodístico como tal. ¿Por qué? Porque se suplantan las fuentes oficiales o reconocidas, entonces la gente busca más esos tipos de páginas web o portales de noticias que no son respetables, que tal vez no tienen una credibilidad y por supuesto, pero son los que de alguna manera describen la información tan fantástica que la gente hoy en día lo cree de esa manera y es porque también hemos acostumbrado a los consumidores y no les hemos enseñado, no les hemos educado a buscar las fuentes correspondientes. Yo creo que eso es un trabajo de educación sí, también y lo vamos a ver más adelante en el hecho de la fake news, o sea, es cómo educar a la gente a que verdaderamente busque las fuentes verdaderas, las fuentes originales,
aquellas fuentes que sean creíbles, aquellas fuentes que sean respetables, que tengan una trayectoria. Y los fake news lo que buscan justamente es esto, suplantar esas fuentes oficiales a través de los rumores. Y vamos a ver algunos ejemplos, inclusive vamos a hacer algunos ejercicios aquí si nos permite el Internet, por supuesto. Muchas veces los fake news también se presentan con titulares escandalosos, ese tipo de titulares que son para llamar la atención y que a veces no dicen lo que el contenido expresa, la redacción expresa, sino simplemente un titular para llamar la atención o para que la gente le dé clic allí. O simplemente, bueno, un titular falso. Por ejemplo, desde el punto de vista católico, hemos visto titulares por allí de que el Papa sustituyó o cambió el Padre Nuestro. Es una mala interpretación, pero a la vez se convierte en un fake news, una noticia falsa, porque se está mintiendo sobre una declaración o una explicación de un cambio que hubo en el Padre Nuestro en Italia, que no lo hizo el Papa Francisco, sino la Conferencia Episcopal de Italia, pero que el Papa Francisco aprobó, por supuesto, y era una cuestión simple, o sea, no era una cuestión de profundidad ni nada por el estilo, sino un cambio que no recuerdo ahorita, que no implicaba mayor cosa, que servía más bien para la comprensión y unificar criterios en todo el mundo en cuanto a la traducción. Pero entonces el título que salió en muchos medios de comunicación fue El Papa Francisco cambió el Padre Nuestro, cosa que es falso y eso se convierte por supuesto en un fake news. Se utilizan imágenes falsas o manipuladas inclusive. Esto del fake news, por supuesto que quebranta desde todo índole la ética profesional del periodista. Algunos lo hacen, no me queda por dentro nada por decirlo, sino luego con toda la sinceridad del mundo. Algunos lo hacen por dinero, otros lo hacen simplemente porque buscan que su empresa tenga mayor crecimiento o simplemente porque, bueno, tengo un medio con el cual competir y por supuesto necesito que el mío sea más divulgado a pesar de que no diga la verdad. Eso ocurre lamentablemente y eso por supuesto quebranta la ética del periodista o la ética profesional. Fíjense una cosa, y es la última línea que está allí en esta plantilla que se les presento, dice, no está relacionado con los portales de sátiras. Porque justamente son dos realidades distintas. O sea, la sátira, por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos lo que llaman el chigüire bipolar, que son titulares y noticias que sabemos que no son verdad, pero las sabemos y es una manera de satirizar alguna información, pero está claro de que no es verdad, que es muy diferente a los fake news, porque con los fake news se quiere afirmar que eso que se está diciendo es verdad y se deja correr, por supuesto, en buscando un sentido y un beneficio como tal. Entonces podemos decir que la eficacia de los fake news se debe en primer lugar a su naturaleza mimética, es decir, a su capacidad de aparecer como plausible, es decir, una noticia que suena interesante, que suena buena, que suena viral, que parece que fuera verdad, pero resulta que en el fondo es muy frágil y por supuesto con las confirmaciones, con los grupos ahora que hacen una labor increíble de poder perseguir estas noticias falsas, se desmorona, pero causa un gran daño con la viralización en las redes sociales, en las publicaciones ahora, causa un gran daño y por supuesto hay gente que al final no va a saber nunca si eso era verdad o era mentira porque simplemente no fue capaz o no pudo escuchar lo que fue la corrección de esa noticia. En segundo lugar, los fake news o estas noticias falsas, pero son verosímiles, o sea, que son capciosas, en el sentido de que son hábiles, tienen esa capacidad de poder capturar la atención de los destinatarios. Si no, no tuvieran éxito. Los fake news tienen éxito justamente porque son capaces de llamar la atención. Ponen el acento, muchas veces en los estereotipos, en los prejuicios extendidos dentro de un tejido social y se apoyan en las emociones. Se apoyan en las emociones que son fáciles de suscitar, como el ansia, el desprecio, la rabia, la frustración,
y se aprovechan de todas estas cosas para poder sacar estas noticias falsas. También puede ser desde el punto de vista político, desde el punto económico, desde el punto de vista religioso, y esto, por supuesto, lo que causa es gran daño en la población, que al final queda desinformada. Su difusión, la difusión de las noticias falsas o de los fake news, hoy en día es mucho más fácil. O sea, se genera con como la velocidad de la luz. ¿Por qué? Bueno, puede contar con el uso manipulador de las redes sociales y de las lógicas que garanticen su funcionamiento. De este modo, los contenidos, a pesar de carecer de su fundamento, a pesar de que no tienen una base o una fuente confiable, obtienen mucha visibilidad. Incluso los desmentidos oficiales difícilmente consiguen contener los daños que produce. En esto siempre hay que pensar, y sobre todo cuando tenemos algunas crisis, porque no debemos trabajar las crisis cuando ya sucedan, sino que también tenemos que trabajar, y es muy importante, la prevención. Es decir, ¿qué tenemos que hacer en tal caso que suceda esto? O sea, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cuáles son los mecanismos? Me hace recordar mucho algo que el Papa Francisco dice, que la solución a esto no está en las estrategias, sino más bien está en las personas. Yo creo que definitivamente sí, porque es saber qué aliados tenemos, con qué gente contamos, que son parte de las estrategias como tal, pero son personas justamente a las que educamos y a la gente también. Es decir, que esto es un trabajo justamente de prevención, de enseñar a la gente qué es una noticia falsa y qué no es una noticia falsa, cómo identificarla. Es decir, la información o la formación, perdón, nos va a dar criterios, nos va a hacer críticos ante este tipo de noticias, que no solamente los periodistas tenemos la capacidad de poder olfatearla, como utilizamos muchas veces estos términos para saber si es verdad o mentira, sino que la gente también sepa cómo distinguir esto. Anteriormente les decía que se utilizan mucho los afectos, el ansia, la depresión, y por eso es que la gente, cuando lee un titular que les parece tan caccioso, que les llama la atención, muchas veces ni siquiera lo terminan de leer, sino que lo comparten. Y entonces les llega por allí por WhatsApp, inmediatamente, sin terminarlo de leer, lo comparte, y entonces rápidamente, por supuesto, se viraliza esto. Les pongo un ejemplo. Por allí hay un bulo que ha salido muchísimas veces, una noticia falsa del Papa Francisco, donde dice que el Papa ha eliminado la Biblia y que no es importante asistir a misa, sino que si nos quedamos en nuestras casas y somos buenos de corazón, Dios nos va, por supuesto, a acoger con misericordia. Esto inclusive se ha corrido, hay otras, por ejemplo, porque me viene a la mente ahorita, que es, en este momento van a asesinar a 50 cristianos, los van a decapitar en tal país, y yo digo, a veces se repiten de tal manera que digo, oye, pero esto tiene ya como 10 años que salió y otra vez volvió a salir y ha salido como 5 o 6 veces y la gente todavía lo comparte. Y eso pasa justamente porque hay una población, hay un porcentaje que jamás llegó a escuchar la corrección de ese bulo o de ese fake news. Por lo tanto, es algo que siempre va a permanecer, siempre. Lo que significa que entonces para nosotros los profesionales de la comunicación tenemos que reafirmar, es lo que podemos hacer, reafirmar justamente la falsedad de esa noticia y seguir dándole frente justamente a esto. Vuelvo e insisto, la prevención es sumamente importante, la formación, pero también seguir haciéndole frente, no decir, bueno, ya eso nosotros lo aclaramos, ya no lo vamos a volver a aclarar, no. Es necesario porque si no, va a seguir creciendo el rumor, va a haber gente que a lo mejor no lo pudo ver en ese momento y va a seguir entonces expandiéndose y viralizándose este tipo de información. Entonces, aunque podamos hacer un comunicado oficial, una declaración oficial, sin embargo, es difícil contener los daños en su totalidad. Es como ese ejemplo por allí, para hacerlo más gráfico, ese ejemplo que ponen para la confesión, o alguien que le puso sacerdote le puso un ejemplo
perdón, una penitencia a una persona, le dijo, bueno, agarra una gallina, agarra o creo que es de la sabiduría africana también, o sea, algo así, agarra una gallina, quítale las plumas, vete a la plaza y lanza todas las plumas en el medio de la plaza. Entonces, y después recógelas. Ciertamente lanzó las plumas en el medio de la plaza, pero le fue difícil recogerlas todas. O sea, no fue imposible poderlas recoger. Recogió muchísimas, pero no todas. Así funciona justamente esto. Cuando sale un fake news, es difícil recogerlo, pero hay que hacerle frente definitivamente. Entonces esto nos lleva, por supuesto, al drama de la desinformación, que es el desacreditar al otro, al presentarlo como enemigo muchas veces, hasta llegar a la demonización que favorece los conflictos como tal. Muchas veces son enfrentamientos, les decía, hay intereses económicos, hay intereses culturales inclusive, es una manera de desacreditar al otro y se hace a través de la desinformación. También puede ocurrir cuando no damos frente a situaciones específicas. Yo siempre he dicho que en la comunicación y sobre todo en el trabajo institucional hay que decir las cosas como son, hay que decir la verdad, por supuesto, no podemos decir una media verdad, porque si no entonces va a salir un juicio completo sobre una media verdad y eso, por supuesto, no ayuda a nada. Entonces, cuando caemos en la desinformación o queremos ocultar las cosas o la mantenemos bajo perfil, es que todo va a depender mucho del caso y va a depender también de las situaciones. Esto puede generar ruido y el comunicador busca la información, el periodista busca de alguna manera o tiene que buscar porque tiene que llevar la noticia porque le pidieron una pauta, etcétera, etcétera. Y de repente, si no hay una declaración oficial, la va a conseguir con alguien que esté en la calle o que esté por allí cerca y a lo mejor no es lo que esa persona o no es lo que es la información, no es la información verdadera. Entonces, eso por supuesto va a generar un tipo de desinformación dentro de la opinión pública porque la gente va a generar una opinión pública en función de esa media verdad o de lo que supuestamente cree que pasó. Entonces, por eso es importante que en las instituciones, inclusive la eclesial, se diga la verdad, sea oportuno en el momento de hacer declaraciones, porque esto ayudaría, por supuesto, a que los medios de comunicación mantenga su atención en los medios oficiales. Esto no es fácil, porque es una cultura que la gente a veces no la entiende, a veces en la iglesia cuesta comprenderla, en algunos sectores, en otros no, por supuesto. Entonces las noticias falsas revelan así, por supuesto, la presencia de actitudes intolerantes, impersensibles muchas veces, con el único resultado de extender el peligro de la arrogancia y el odio. Esto conduce, en último análisis, la falsedad. ¿Cómo podemos identificarlas? Ninguno de nosotros, pero ninguno puede eximirse de la responsabilidad de hacer frente a estas falsedades. O sea, tenemos que ser justamente o hacer frente a esto. Es ético, es profesional. Creo que en honor a la justicia, en honor a la verdad, debemos hacer frente a estas responsabilidades. Como dice un dicho por allí, cuando trabajamos en prevención de abusos, no todos somos culpables, pero todos somos responsables. Entonces, ante esto, ante los fake news, también sucede lo mismo. Tenemos toda la responsabilidad, no podemos eximir, decir, bueno, eso no me corresponde a mí o eso no lo generé yo, sino que tenemos la responsabilidad de andar adelante justamente con la lucha contra los fake news. Entonces, uno, identificándolas. Son loables, por supuesto, las iniciativas educativas que han existido, que existen, que permiten aprender a leer y valorar el contexto comunicativo para poder hacer frente entonces a las fake news. ¿Cómo identificar una noticia falsa? Bueno, allí, por ejemplo, Facebook, las redes sociales ahora están poniendo todo el empeño para eliminar cualquier información que sea falsa, que incite al odio, que haga daño a otra persona, y han creado un mecanismo justamente para poder identificar. Inclusive esto incurre en la suspensión de cuentas de personas, etcétera, etcétera. Entonces Facebook, por ejemplo, dice
nos da 10 consejos, en este caso esto fue sacado de allí hace un tiempo, de cómo es una noticia falsa o cómo identificarla. Uno, hay que ver cómo está el título. Si el título genera dudas, si es tan demasiado fantasioso o simplemente muy sensacionalista. Dos, debemos observar la URL. Eso es sumamente importante, porque a veces hay URLs, por ejemplo, tipo BIS o CC, que no son confiables, y eso hay que ver, o sea, de dónde proviene justamente, si ahí tiene enlaces de seguridad, etc. Tres, debemos confirmar la fuente. O sea, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿A qué hora lo dijo? La fecha. Porque han ocurrido cosas de que, por ejemplo, hay lluvias y sale un video, un desastre, la lluvia, y de repente uno dice, wow, sí es verdad, porque uno está dentro de la casa y siente que está cayendo un aguacero, y mandan un video donde, bueno, se están cayendo casas en tal sitio. Y uno lo cree y uno lo comparte, mira. Pero resulta que como no comprobamos, ese desastre que hubo pasó hace 10 años atrás, pero alguien justamente para crear tensión lo envió. Hay gente que lo genera y esto realmente es preocupante porque existen estos laboratorios donde se crean estas falsas noticias. Es importante revisar el formato, en cómo está, quién lo hizo. Voy a poner un ejemplo que inclusive se los comentaba hace algunos días atrás a los delegados de comunicación de todas las diócesis del país. Un mensaje que sacó el Papa Francisco, donde invitaba a rezar por la paz de Ucrania. El Papa lo dijo en una audiencia, solamente lo expresó a viva voz, pero no salió nada escrito, realmente no estaba nada escrito. Inmediatamente, como a la hora empezó a circular una hoja, una carta en redes sociales, por supuesto, que tiene el escudo del Papa y tiene escrito una información y la firma que dice Francisco, ¿no? Cuando a mí me la pasan, yo digo, esto es falso. O sea, ¿por qué dije inmediatamente esto es falso? Uno, porque en los documentos oficiales del Vaticano, por ejemplo, no colocan el escudo del Papa Francisco y mucho menos colocan la firma de esa manera, porque esto solo lo dejan para los documentos oficiales. Después, ¿qué hice yo? Bueno, lo que hice fue ver si el contenido que estaba allí era verdad o no. Revisé y ciertamente el contenido sí era cierto. El Papa estaba invitando a una jornada de oración, pero la manera en que lo presentaron, no. ¿Quiere decir que era bueno o malo? Sí, si era malo, definitivamente no la invitación a la oración. Es malo la manera en que lo presentaron, porque lo estaban convirtiendo en un documento oficial y era falso, no era un documento oficial. Por eso es importante reconocer los formatos de las instituciones, la manera en que presentan el logo, el espacio de seguridad. Todo esto nos ayuda a nosotros a poder identificar estas falsas noticias. Hay que prestar atención si solamente llega una foto, dos fotos, comprobar las fechas, verificar la evidencia, consultar con otros medios. A veces, cuando uno dice, mira, ¿qué pasó tal cosa? Uno lo primero que hace es meterse de repente en Twitter y dice, bueno, en Twitter no aparece nada o no es tendencia. Y comienza a buscar páginas que uno cree que son creíbles, que, ¿verdad?, que son bastante respetuosas, que tienen información bastante certera. Y entonces dice, bueno, mira, en estas páginas no aparece. Entonces ya uno descarta y dice, bueno, esta noticia no es. También, bueno, existe la posibilidad, a veces, hoy en día se manejan mucho los grupos de periodistas donde se comparten las informaciones y se confirman estas informaciones. Facebook dice allí, bueno, revisar que no sea una broma y preguntarnos si es intencionalmente falsa. Yo creo que es importante que nosotros manejemos estos criterios para saber si una noticia es falsa o no. He aquí por qué educar entonces es sumamente importante, lo que yo les estaba diciendo. De un permisito por aquí. Porque educar realmente tiene que ver con el hecho de poder superar o de afrontar estas noticias falsas. Porque entonces educando podemos discernir, aprendemos a valorar y a ponderar los deseos y las inclinaciones que se mueven dentro de nosotros para no encontrarnos privados del bien, cayendo en cada tentación. Es decir,
sin poder verificar las fuentes. Creo que eso es sumamente necesario, aprender a verificar las fuentes, y eso se logra con educación, con formación. Enseñar a la gente a que no comparta de buenas a primeras algo que les llegue, porque si no, bueno, simplemente se convierte en algo que no es. Voy a ponerles un ejemplo reciente. Algunos de ustedes sabrán un caso de un accidente que ocurrió en Barquisimeto, y el día de ayer corrió por WhatsApp un mensaje supuestamente de Monseñor Víctor Hugo Basabe, que decía que pedía oración, etcétera, etcétera. Y Monseñor, posteriormente, al ver que estaba corriendo esto, escribió en su Twitter, dijo, bueno, mira, yo no he escrito esto, es completamente falso eso que está rodando por allí. Si yo tengo algo que decir, lo digo por este canal, de esta manera, por esta red social. Entonces allí, por supuesto, ayudamos a detener. Pero la gente, claro, el mensaje decía al inicio, Monseñor Víctor Hugo Basabe pide. Entonces, claro, la gente no verifica, sino que dice, no, es que lo dice Monseñor porque está escrito allí. No, no necesariamente porque está escrito allí y porque diga Monseñor Víctor Hugo Basabe, sea verdad. O sea, por eso es lo importante de discernir, valorar y ponderar para saber si eso que está corriendo es verdadero o es falso. Y así sucede. O sea, yo puedo escribir algo y decir que lo dijo el Papa o lo dijo tal persona. Por eso es la importancia que la gente tenga criterios, para no caer entonces en esa tentación sin poder verificar la fuente. ¿Pasa en Venezuela? Yo creo que en todo el mundo. En todo el mundo, y por supuesto en Venezuela pasa definitivamente. Voy a ponerles un ejemplo aquí de muchas cosas. Vamos a ver cosas que han pasado y otras que están más en la actualidad, como los ejemplos que les acabo de dar. Durante las protestas, por ejemplo, surgidas entre abril y junio del 2017, que usted recuerde, se vivió una guerra, pero de fake news increíble. O sea, era una cosa porque no había información, los medios de comunicación no podían transmitir. Y eso es, y ya lo vamos a ver justamente, una de las cosas que hacen posible que aparezcan los fake news. La imposibilidad de los medios de comunicación de poder transmitir en vivo. Aquí en Venezuela ocurre que estos son cosas por leyes, por diferentes mecanismos que han cambiado al momento de la transmisión o de coberturas, etcétera, y eso ha disminuido entonces la presencia de los medios de comunicación, y lo que hace entonces que ha avanzado o ha crecido la posibilidad de los fake news. Eso ocurrió, por ejemplo, durante las protestas. No se podía transmitir en vivo, eran pocos los que realmente lo podían, pero no todo el mundo tenía acceso a Internet porque el Internet no estaba funcionando. Entonces, la cantidad de rumores que surgían hacían posible entonces que existiera esta guerra de noticias falsas. Hay un especialista, como por ejemplo el psicólogo social Leonzo Barrios, que él afirmaba que existen estos laboratorios de noticias falsas, yo se los había mencionado anteriormente, entre el gobierno como en la oposición, por ejemplo, en el caso de estos acontecimientos 2017. Es decir, que en ambas partes no era que ninguno era manso corderito, no, todos tenían, porque buscaban intereses. Esto se dio desde el punto de vista político. Los temas políticos suelen ser los blancos utilizados muchas veces. ¿Por qué? Bueno, porque pocos medios transmiten, como les acabo de decir hace un momento, en tiempo real. Eso hace posible que los fake news crezcan, que sean, la gente no tiene información, no sabe de qué fuente agarrar, y esto hace posible entonces que crezcan los fake news. Los usuarios entonces evitan medios tradicionales ante las cadenas y los mensajes gubernamentales en ese momento. Entonces decía, bueno, yo voy a buscar un medio alternativo, alguien que me ayude. Entonces comenzaban aquellos cuentos que ustedes escucharon. No, es que me dijo una prima que es amiga de que está allá, que trabajó, que estudió, pero que está, y es la abuela, pero no es la abuela que sí está. O sea, toda una cadena de cosas, de personas, para decir una información que muchas veces no era, por supuesto, verdad. Según la ONG Espacio Público, que es una ONG que se encarga y que revisa las denuncias, que revisa todo el quehacer del periodismo en Venezuela, decía que 7 de cada 10 venezolanos invierte 30 minutos y 2 horas en medios digitales. Es decir, que la presencia, a pesar de que ahorita
el acceso al Internet es tan difícil por las cuestiones de la luz, etcétera, etcétera. Sin embargo, el venezolano invierte bastante tiempo durante el día para ver las redes sociales o los medios digitales, los portales de noticias. Entonces, esto es aprovechado, por supuesto, por los laboratorios de guerras y algunos fanáticos que compiten por prestar atención a las noticias de los medios. Entonces, generar la duda. ¿Cómo queda el periodismo en medio de esto? Bueno, hay una desventaja porque frente a la transmisión de algunos hechos en tiempo real, o sea, no hay transmisión de los hechos en tiempo real y esto por cuestiones de ley, la ley resorte no lo permite y esto hace posible que entonces se puedan generar esta falsa noticia. Lo vimos allí, restricciones técnicas, etcétera. Los periodistas reaccionan, usan las redes como aliados para contrarrestar. Surgió, creo, justamente después de esto, en Venezuela algo que se llama Observatorio contra los Fake News, Observatorio de Fake News, que cada vez que hay un tipo de noticia donde se corren rumores o que no tienen ninguna fundamentación, se busca inclusive por diferentes fuentes hasta llegar a la verdad de eso, sea una fotografía, sea un video, sea una noticia, y eso hace posible entonces que exista un grupo de profesionales en Venezuela, aliados también, instituciones, que están en la casa, o sea, están cazando estas falsas noticias para poderlas ayudar a desmentir. Entonces yo creo que eso es un trabajo loable, un trabajo excepcional, buenísimo, porque nos ayuda a nosotros a decir, bueno, contra qué estamos luchando y sobre todo qué es la verdad ante estos hechos o ante estos acontecimientos, porque si no nos vamos a quedar con una mentira, nos vamos a quedar desinformados y al final fuera de la realidad. Es importante cerciorarnos entonces de que haya sido publicada una noticia en algún medio importante, verificar las fuentes, verificar el link, como les acabo de decir hace un momento, los audios, quién los narra, qué voz es, dijo fecha, dijo hora, realmente es el audio de esa persona. O sea, no es tan fácil identificar un audio y muchas veces se viraliza tan rápido y no tenemos manera de cómo verificar un audio. Y verificar, por supuesto, la fecha de envío, que hoy existe mucha tecnología donde nos permite a nosotros verificar este tipo de cosas. Entonces, hoy en día, la desinformación se ha convertido en otra pandemia. Sí, se ha convertido en otra pandemia justamente porque, fíjense en esta imagen, la gente está allí captada, imantada a las redes sociales, está allí con las cosas que salen, que puede ser verdad, que puede ser mentira, por esos titulares sensacionalistas, y a veces pierde como que la conciencia crítica de evaluar, ponderar y por supuesto de decidir sobre lo que es verdad y lo que es mentira. Hoy en día se han hecho o se está haciendo un gran esfuerzo. Ya, un segundo. Ok, era una pregunta, ya, bueno, ya les vamos respondiendo en función de eso. Hoy en día se está haciendo un gran esfuerzo de parte de las redes sociales, viendo que sus plataformas han sido usadas para crear cosas falsas, inclusive en estas elecciones presidenciales. Entonces han creado como nuevas estrategias o han creado nuevas condiciones de uso de las redes sociales para eliminar las informaciones falsas. Se habla, por ejemplo, en Facebook, identificó en marzo, esto fue en el año 2020, solamente en marzo de 2020 identificó más de 40 millones de publicaciones problemáticas, es decir, informaciones falsas, promotoras de odio, rumores relacionados con COVID, basados por supuesto en más de 4.000 artículos de fact-checker del mundo. Entonces, fíjense, solamente en el mes de marzo del 2020 es esta información, o sea, 40 millones de publicaciones que tenían un sentido de falsidad, era problemática, excitaban el odio, etcétera, etcétera. Entonces, estas redes sociales están trabajando sus algoritmos, algunos ya lo han hecho, lo hacen, bueno, ha sido bastante efectivo para contrarrestar esta noticia falsa. O sea, fíjense que creo que hacían la pregunta de cómo se hacía para contrarrestarlo. Bueno, la educación es sumamente importante, el saber verificar, el no tener ese impulso de buenas a primeras de compartir la información que me llega. Por ejemplo, a mí me puede llegar una información falsa
pero yo tengo que ser capaz de detenerla. O sea, si la leo, no la comparto, sino simplemente que, claro, a lo mejor tengo dudas y le digo, mira, a una persona, esta información me llegó, ¿qué sabes tú de esto? ¿Te ha llegado por algún otro lado, tal cosa? Y uno comparte y uno puede verificar la información como tal. Entonces, la educación es sumamente importante y, por supuesto, las redes sociales hoy en día nos están ayudando en este sentido a que esto no se extienda ni se expanda, pero sin embargo, a veces se filtra muchísimo y bueno, hay que seguir contrarrestando. Entonces, a pesar de estas labores, como dice allí, de desinformación, se mantiene circulando en las redes sociales, la clave sigue siendo la educación de la ciudadanía. Ahí está la clave. Las plataformas digitales pueden hacer su trabajo, pero también la educación de la ciudadanía es sumamente importante. El imprimir ese carácter ético, ese carácter profesional para los que somos profesionales de la comunicación y para aquellos también que no lo son profesionales de la comunicación, también enseñarles que la importancia de no compartir este tipo de noticias de buenas a primeras, si no son verificadas como tal. Hacer un uso crítico, por supuesto, de los contenidos y de los medios de comunicación. Vamos a hacer unos ejercicios. Voy a explicarlos, ustedes lo van a ver y van a responderse en la mente, porque a lo mejor seguramente no los voy a escuchar. Vamos a hacer algo. Sí, voy a hacer el intento de que alguno pueda responder, va a decir sí o no. Vamos a esperar que pase la lámina. Creo que se ve, colgó. Ok. Veamos esta foto que está allí. Les pregunto, ¿es auténtica esta foto del centro de Kiev en llamas? Esto es en Ucrania. Saben que Ucrania está en una situación de guerra en este momento, entre Rusia y Ucrania. Y bueno, ahí está esta foto. ¿Ustedes creen que esta foto es verdad o es mentira? Es una parte de Kiev que está en llamas. ¿Alguien puede responderlo? Simplemente dice, yo creo que es verdad, yo creo que es mentira. Tenemos varias, pero vamos a ver quién puede responder esto. Vean la foto y digan, ¿es verdad o es mentira? Si alguien puede decirlo, no hay problema, no hay problema. ¿Quién se anima a decir, yo creo que es verdad, yo creo que es mentira? Padre, yo creo que es Yo creo mentira. Ajá, creen que es verdad, ok. Perfecto. Ya después les voy a dar el resultado. Vamos a pasar a otra foto. Esta. El hombre de la foto vestido de samurái es el embajador de Japón en Ucrania, que se quedó para proteger el país. Fíjense que allí está, es el logo que está atrás, es el que identifica Ucrania. Pregunto, ¿es verdad o es mentira? me parece mentira eso. Falso. Ok. ¿Les parece falso? Perfecto. La primera mentira y la segunda falsa. Perfecto. Vamos con esta otra. Este es un video, pero solamente tomé la captura porque no sabía cómo iba a estar en internet. Escrito, por supuesto, en Ucrania, que muestra miles de paracaidistas rusos invadiendo Ucrania. Ustedes saben que Ucrania fue invadida, etcétera, etcétera. ¿Esta imagen es verdad o es mentira? No, esa es falsa. Falsa, falsa. Falsa Falsa. también. Ok, vamos con otra. Este video fue grabado durante el ataque aéreo ruso en Ucrania. Aviones caza de Rusia cruzan el cielo de Ucrania. Una locura total. Entonces, esto lo fue colocado en Twitter. Vemos allí unos aviones que están cruzando el cielo. ¿Esa foto es verdad o es mentira, la noticia? Es que pareciera que las fotos son reales, pero el título hablara de otra noticia. Es mi impresión. Ok, ¿y siente que es verdad o que es mentira? Fíjense, mira, fíjate, tiene 135,000 views. Ajá. Pero los views no dicen que sí sea verdad o mentira. Pues Yo creo que es mentira. Ok, parece mentira.
Parece mentira. Vamos entonces a otra. Esta foto ustedes la han visto, seguramente, porque se viralizó muchísimo. Muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky equipado con un chaleco de protección y un casco de camuflaje para defender a su país. Y fue la foto del día, pues el presidente de Ucrania dejó su traje presidencial y se alista para pelear por su patria después de haber sido dejado solo en la guerra contra Rusia. ¿Es verdad o es mentira? Tiene fecha, tiene hora, tiene todo. Ahora creemos que todo es fake news. A ver, Nos pone a dudar, nos pone a dudar. A ver, ¿qué? ¿Verdad? Yo me voy por la verdad. ¿Cree que es verdad? Dudea. Ok. Perfecto. Vamos a seguir entonces a otra. Esta foto muestra misiles antiaéreos en Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Usted sabe cómo funcionan los escudos antiaéreos. Rusia lanzaba misiles y Ucrania respondía. ¿Es verdad o es mentira? ¿Verdad? Ok. Pasamos. Chernóbil. Ucrania advierte de un aumento de la radiación en la antigua central nuclear tras caer en manos rusas. ¿Es verdad o es mentira? Parece mentira. Ok. Ahorita todas son mentiras. Yo creo que es verdad. Vamos a ver las respuestas ahora. A ver qué tal. Y vamos a ver no solamente las respuestas de si es verdad o es mentira, sino también los criterios por qué es verdad y por qué es mentira en algunas. Les puedo Ok. adelantar que pegaron algunas y otras no. Ay, Vamos a ver. Ay, mi madre. La primera, la imagen principal, al pasar la imagen principal, esta es mentira. Es mentira, no es verdad. O algunos de ustedes dijo que era verdad, otros dijeron que era mentira, pero no es verdad esta imagen. Al pasar esta imagen principal por la herramienta de búsqueda inversa Yandex, encontramos que la fotografía data del 2014 y su autoría se atribuye a la agencia informativa Reuters. No se trata de ninguna última hora, como aseguran en el post compartido hoy 24 de febrero de 2022. A esto lo pusieron última hora. Hoy 24 de febrero sucedió esto en Kiev. En el 2014 hubo un conflicto entre Ucrania y Rusia, que este conflicto no es nuevo, esto tiene años también. Y esa foto fue justamente de unas protestas que hubo allí y la colocaron como que habían ocurrido en ese momento, o sea, hace pocos meses. ¿Cómo pudiéramos saber? De repente, si yo voy a publicar en un portal de noticias y me dan esta foto, bueno, hay herramientas, por ejemplo, como esta que se llama Yandex, que uno coloca la fotografía y te da el origen, te da como el recorrido de dónde viene la foto, quién la publicó y en qué fecha y en qué año. Esa es la ventaja de la huella digital. Hoy en día, cada cosa que uno coloca en el continente digital es una huella que es imborrable y que nosotros podemos rastrear cualquier cantidad de cosas y tener la información certera. Entonces, mentira. Vamos con la segunda. Ni siquiera se trata de ustedes la pegaron por lo menos, ni siquiera se trata del embajador japonés en Ucrania, sino de un embajador de Ucrania en Japón, o sea, es al contrario, del 2020, Sergei Koronsky, vestido con un traje de samurái y una armadura japonesa, publicó la imagen en su cuenta de Twitter del 15 de febrero pasado para transmitir un mensaje sobre la situación de su país. Pero no es que se quedó en Ucrania para defender al país, o sea, el contexto que le dieron fue distinto. Es mentira. Esto que ustedes algunos dijeron que era mentira, otros dijeron que era verdad, se trata de un video grabado en 2016 durante ejercicios militares. O sea, no fue en esta guerra, en este momento, sino fueron ejercicios militares, del 2016. En esa sí la pegamos, en esta dijimos que era mentira. Todos coincidimos en la anterior. Por lo menos. Esta imagen es mentira. La imagen corresponde a una visita de Zelensky a la región de Donetsk en febrero de 2021, en la que rindió homenaje a los soldados caídos en combate. O sea, es una imagen del año pasado, no es una imagen de este momento. Y fíjense cómo se utilizó allí
para decir que el presidente de Ucrania había dejado su traje presidencial y estaba alistado en la guerra. No es una imagen reciente, es una imagen de mucho más tiempo, o sea, de hace un año. Y la colocaron, esa se viralizó, y ay, que el presidente de Ucrania, etcétera, etcétera, y fíjense que es una imagen que tenía su tiempo. Ahí sí nos puso a dudar. Sí. Ahí sí nos equivocamos full. Yo me rebalé. Esta, que algunos dudaron, y por la cantidad de views, pero sobre todo por el título, las imágenes fueron grabadas en Rusia y subidas a YouTube en el 2020. Se trata de un ensayo de un desfile militar que se realizaba todos los años en Rusia. O sea, no era surcando el cielo de Ucrania, nada por el estilo. Y fíjense que alguien de ustedes hizo énfasis, es que lo que acompaña el título no causa suspicacia. Si al final colocaron locura total. Si hubiesen dejado tal vez aviones caza de Rusia cruzando el cielo de Ucrania, oye, como que nos hacía dudar la cosa, pero después cuando te colocan locura total, wow. Y fíjense la cantidad de views que tiene. Entonces, eso es lo que hace que sean noticias llamativas, noticias que de repente pueden causar son capciosas y llaman la atención, y por eso es que la gente las sigue y las comparte. Sí, es que eso me refería. ¿Perdón? Que a eso me refería, que a veces toman fotos de noticias que fueron hace mucho tiempo atrás y le colocan algún título falso. Sí, que es muy distinto en el trabajo de la ética profesional de periodista cuando uno coloca una nota de prensa y coloca una imagen que no corresponde al momento, pero uno coloca imagen referencial. Que es lo que no hace esta gente, la gente que trabaja en estos laboratorios simplemente coloca la imagen como que es del momento y como que es verdad. Cuando uno trabaja en un medio serio, uno coloca una imagen tal vez que porque no tiene o no la obtuvo y necesita colocar una imagen, uno siempre coloca imagen de archivo, imagen referencial, o sea, porque es tratar de es decir la verdad siempre. En relación a esto, el video nos muestra el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, con decenas de misiles antiaéreos ucranianos lanzados por contraatacar la ofensiva rusa. Son fragmentos de un videojuego llamado War Thunder. O sea, ni siquiera es real, es de un videojuego. Qué pena. Ay, Dios mío. Es de un videojuego. El Padre Jesús dijo que era verdad. Ah, sí, sí. y fíjense, y lo colocaron, lo subieron, diciendo que eran los escudos antiaéreos de ucranianos para contrarrestar el ataque ruso, y era un videojuego. O sea, pudiéramos decir que todo lo que está pasando en Ucrania es falso. No, porque sí está pasando una situación bastante crítica, bastante difícil, bastante dolorosa, pero hay cosas que en beneficios de uno u otro lado han salido. Eso es así. Los niveles de radiación en torno a Chernóbil llegaron a multiplicarse en las últimas horas, según informaron este viernes autoridades ucranianas. ¿Es verdad o mentira? Sí, es verdad. La causa, dice, habría sido el tránsito de vehículos militares pesados rusos sobre el suelo contaminado en la zona, informó la Inspección Reguladora Nuclear Estatal de Ucrania. O sea, sí es verdad esta noticia. Esa la pegaron. Pero yo no la pegué, yo dije que mentira. De 5 pegamos como una. Sí. Entonces, fíjense que son cosas que vemos cotidianamente y que uno dice, wow, o sea, ¿cómo puedo yo pensar que esto es verdad? Y porque es impresionante, llama la atención, y entonces eso tiene que ser verdad. Es allí donde uno tiene que crear un criterio bastante escéptico para decir, no, mejor voy a comprobar, mejor voy a ver y no lo voy a compartir hasta que no sepa. O llamar a una persona, mira, ¿qué sabes tú de esto? ¿Has tenido alguna información? ¿Te ha llegado información sobre esto? Eso creo que es sumamente importante, que tenemos que manejarlo para poder contrarrestar esto. El Papa Francisco nos dice a los comunicadores: combatan las fake news de la pandemia y busquen la verdad. Esto se ha convertido en una pandemia, las noticias falsas, definitivamente. Y la manera de contrarrestarlo es con educación, es ayudado por estas plataformas sociales que ahora están trabajando en función de esto, y la verdad. Es un momento importante. ¿Que no es fácil? No. ¿Que va a ser difícil? Que muchas veces
a lo mejor el fake news es así de un grado de 100% y de repente lo que nosotros podamos decir alcanzamos un 10-20%, pero hay que decirlo, no hay que dejarlo de decir aunque no podamos tener el alcance necesario. Bendito Dios si tenemos el alcance necesario, pero para eso necesitamos hacer alianza, de manera que podamos contrarrestar este tipo de cosas. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Inclusive nos dice, hay que informar con rigor y responsabilidad. Esto entra dentro de la ética de la profesión del periodismo. Informar con rigor y responsabilidad. Y otro consejo que nos da el Papa Francisco es decir, permanecer juntos en red. Yo siempre he dicho, y esto es algo que repito cada año, cada vez que tengo la oportunidad de realizar un encuentro, si nosotros trabajamos como isla, nos debilitamos. Si trabajamos juntos, si trabajamos en redes, hacemos una fortaleza. Y en el caso de los fake news, por ejemplo, si nosotros tenemos redes de trabajo, si tenemos la capacidad de todo el país de estar unidos, cualquier información falsa podemos contrarrestarla al momento. ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando una red. Yo creo que una de las grandes cosas también que surge en esto, les decía, la capacidad de ser críticos, de la educación, de decir la verdad, es también el trabajo en redes. El trabajo en redes nos va a ayudar a nosotros a hacer frente a este tipo de situaciones que no vamos a estar exentas de ellas, sino que nos puede aparecer en cualquier momento. Entonces, el Papa Francisco dice, esto también es fundamental en el ámbito de la información, la creación de redes, la puesta en común de habilidades, conocimientos, contribuciones para poder informar de manera adecuada, es en sí mismo un primer testimonio. Es un tiempo herido por la pandemia y por tantas divisiones, incluso en las opiniones. El hecho de estar en la red como comunicadores cristianos es ya un mensaje, es un punto de partida. Creo que allí está una de las soluciones justamente para combatir de manera profesional, de manera ética, las falsas noticias, el trabajo en redes, el trabajo en común, porque seremos capaces de llegar a distintos puntos y si estoy yo solo, aislado en un solo punto, se me va a hacer más complicado. Nos dice también, no se cansen de verificar las noticias, no se cansen. No nos cansemos de verificarlas, de presentar los datos correctamente, de estar siempre investigando. Yo creo que no es solamente para la gente que le gusta el periodismo de investigación, sino que para todos los profesionales de la comunicación tenemos que estar en esta constante búsqueda de la verificación de las noticias antes de publicarlas, antes de emitir una opinión. La búsqueda de la verdad no puede plegarse a un punto de vista comercial, en el caso nuestro mucho menos, a intereses de medios poderosos o a grandes intereses económicos, sino que sí los existen y son los que arman esta guerra de las fake news, por supuesto. Los fake news son una deformación instrumental de los hechos que pueden repercutir en las conductas individuales y colectivas. No sé si recuerdan, estoy tratando de recordar exactamente las palabras del Papa, hace algún tiempo en una rueda de prensa que dio en uno de los viajes apostólicos que hace, le preguntaban sobre el hecho de los matrimonios. Entonces, decía, no, es que como que, bueno, las parejas del mismo sexo tienen la posibilidad de que se les sean respetados sus derechos. Algo así había expresado, no recuerdo exactamente. Y luego salió el titular que dice, el Papa Francisco acepta que los matrimonios igualitarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es la capacidad de poder tergiversar una opinión que no se ha dicho, por supuesto, y se crea un bulo y se crea una falsa noticia, porque se busca instrumentalizar, el hecho. Y esto, por supuesto, repercute en conductas individuales o colectivas. ¿Qué significa esto? Que después, cuando entonces se está aclarando, la gente del LGTBI, etcétera, a lo mejor va a decir, mira, el Papa Francisco está contra nosotros porque realmente no dijo eso. Y cuando el Papa Francisco inclusive ha aclarado que no se condena al homosexual, se condena justamente son otras cosas, pero no a la persona como tal. Entonces, esto crea toda una controversia, pero es porque están en función de intereses y por eso se crean estas falsas noticias y por supuesto en contra de la iglesia. Si el camino para evitar la expansión de la desinformación es la responsabilidad, quien tiene un compromiso especial es que por su oficio
tiene la responsabilidad de informar, es decir, el periodista, que es el custodio de las noticias. El periodista es el custodio de las noticias, por supuesto tiene esa responsabilidad, y repito eso que dije anteriormente, todos somos responsables, no todos somos culpables, pero todos somos responsables. Bueno, no sé cuánto tiempo hablé, no sé si me pasé de la hora, pero hasta aquí la presentación. No sé si tienen algunas preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla, creo. Ok. Padre, muchas gracias por su intervención. De verdad que nos fue muy útil. Aparte que nos divertimos también con el ejercicio. Por ahí hay unas preguntas. Hay una persona que pregunta cómo se hace para identificar o verificar la veracidad de un audio. Néstor Balbuena pregunta. Ok. ¿Cómo podemos identificar un audio? Hay que ver muchas veces, o sea, se puede ver cuando se envía la fecha en que fue grabado. Por ejemplo, si tenemos duda de lo que puedan estar diciendo. Si la fecha y la hora en que se envía es igual como un documento Word. Eso tiene un meta, lo que se llama meta de origen. Si se verifica con la fecha y el momento de creación, podemos decir, bueno, este es verdad o es mentira en función de su creación. Ahora, el contenido, que es otra cosa, pudiéramos inmediatamente decir, bueno, buscar en otras fuentes, mira, está corriendo este audio, ¿qué sabes tú de esto? ¿Es verdad o es mentira? Entonces ahí podemos verificar ciertamente si ese audio es verdad. O sea, el audio como en sí es la manera de verificarlo. Uno, el meta, o sea, cuándo fue creado, fecha y hora en el archivo, pues hay un proceso también, bueno, si lo vamos a llevar a una experticia más profunda, seguramente vamos a ver si está encapsulado, si de repente es un montaje de voz, porque inclusive ahora se puede cambiar hasta la voz. Es que hay fotografías que inclusive parecen muy reales como tal, pero sí es una de las maneras de verificarlo. Bien, bien, padre, muchas gracias. No sé si alguien de los que está conectado tiene alguna pregunta, alguna duda, inquietud o aporte. Quería aportar algo sobre los audios en la manera de identificar. Normalmente estos audios la persona no se identifica, no dice ni de dónde viene, si tiene algún cargo, y en muchas ocasiones no dice ni siquiera desde qué sitio se está grabando, incluso muchas veces tampoco tiene la fecha. Y cuando viene de esa procedencia dudosa, al igual que los títulos, que ya lo comentaba el padre, o sea, cuando el título te causa duda, ya eso es una noticia falsa prácticamente. Ahorita con la pandemia fueron muchos los audios que corrieron y la gente siempre andaba con esa duda, decía, bueno, pero este audio será cierto, y a veces la información que transmiten es más de pánico, causar temor en la gente, y ya eso es un indicativo de que es una noticia falsa. Gracias, Aunari. Paro, me pareció muy interesante al inicio de su conferencia que usted destacaba esto de la prevención y del trabajo real que está en enseñar a la gente a identificar las noticias falsas. Sabemos que esto es algo que a veces es un poco complicado. Nosotros en el ámbito de la iglesia siempre, por mucho que hablemos de las fuentes oficiales, de las páginas del Vaticano, la gente siempre como que cree en este tipo de cosas que se difunden inmediatamente. Eso es algo que corre, y bueno, el ejemplo que puso usted de la información que se difundió ayer de Monseñor Víctor Hugo, es un ejemplo de ellos. Es increíble cómo rueda tan rápido una información, ¿no? Pero me parece interesante esto, pues, de la labor que también nosotros tenemos como periodistas, como comunicadores, de enseñar a la gente también a distinguir de cuándo es una noticia verdadera, de cuándo es una noticia falsa, ¿no? Y este desafío de reafirmar la falsedad de la noticia. Yo recuerdo también, padre, que cuando
algunos meses antes de que el Vaticano anunciara que ya iba a ser beatificado José Gregorio Hernández, hubo muchísima información que empezó a circular también, de información falsa en realidad, porque el Vaticano no había emitido hasta el momento ningún comunicado, ¿no? Basado en rumores, imagino en cuentos, en noticias que verdaderamente no eran falsas, ¿no? Y ahí se hace como necesario eso, pues, o sea, uno reafirmar esta noticia es falsa, ¿no? Yo recuerdo que el día de ayer un sacerdote envió el mensaje de Víctor Hugo, del padre, perdón, de Monseñor Víctor Hugo al grupo, y yo inmediatamente envié el tweet que decía, Monseñor Víctor Hugo desmintiendo, diciendo pues que era una noticia falsa. Y el sacerdote se molestó, simplemente por eso, o sea, se molestó y dice, bueno, no, Eso pensé. entonces, entonces no recemos, decía el sacerdote, ¿no? Yo siento que no es cuestión de no rezar o no. Obviamente la información tenía cosas verídicas, como eran el accidente, el padre que está involucrado, todo esto, pero está mal pues que se le haya atribuido erróneamente a Monseñor Víctor Hugo, ¿no? Entonces eso es algo que también tenemos nosotros que hacer, así nos llevemos malas caras y ese tipo de cosas, ¿no? Padre, una cosa que me parece también un desafío, sobre todo aquí en el Zulia, con los periodistas generalmente. Aquí en el Zulia hay muchísima escasez de gasolina. Gracias a Dios en los últimos días no es tanta, ¿no? Pero se hace muy difícil a un periodista cubrir todas las pautas, o sea, ir hasta el lugar. ¿Cómo se hace o cómo hacer, ¿no? Cuando no tenemos la posibilidad de ir hasta todos los lugares donde ocurren los hechos, pues, y tomar la información de primera mano. Ya sabemos que el Papa Francisco ha dicho algo muy bonito, que usted ha destacado al final, que la capacidad de hacer redes entre nosotros, poder tener nuestro grupo de confianza, de profesionales de confianza, pero más allá de eso, ¿qué opina usted? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, eh, periodistas aquí, desde nuestra realidad? Pues que a veces de verdad es muy difícil asistir a todas las pautas, ¿no? Sí, yo creo que nosotros en Venezuela, nosotros como país, tuvimos una experiencia que nos permitió crecer en esto. Fueron las protestas del 2017. Eh, era dificilísimo realmente porque, bueno, se prohibió la transmisión en vivo, los medios de comunicación no sabían dónde podían buscar información porque, bueno, o le robaban los equipos, etcétera, etcétera. Inclusive ahorita con la cuestión de la pandemia, el no poder salir. Y, bueno, es que particularmente veo que la opción que hay es justamente esta, o sea, el trabajo en redes que va a fortalecer esta situación, pero ¿cómo conseguir gente de confianza? Yo creo que, bueno, la ventaja que vamos a tener, Jesús, es que creo que todos nos van a vivir en la misma urbanización. Eso nos va a ayudar a nosotros que, bueno, aunque estemos en lugares distantes, nos da el beneficio de poder, desde donde estemos, buscar. Y alguien tenemos que llamar. O sea, bueno, ustedes conocen cuáles son los tipos de fuentes que muchas veces nosotros manejamos en el periodismo, que aunque pueda haber fuentes oficiales, pueden también existir aquellas fuentes extraoficiales que sin embargo se pueden convertir en dos o tres personas que de alguna manera nosotros sabemos que por muchos años nos han dado información certera, veraz, y eso nos ayuda a nosotros a poder de alguna manera informar. No está sencillo, definitivamente no está sencillo porque no es igual cuando uno está en el lugar de los hechos. Es como que yo dijera, bueno, ¿cómo hago yo para narrar lo que está sucediendo en Ucrania en este momento si no tengo a nadie allá? Definitivamente tengo que tener a alguien allá. Que por cierto, la semana que viene, en Dios mediante, en el noticiero de la Conferencia Episcopal, vamos a tener un reportaje directo de alguien, periodista que está en Ucrania, que logramos contactar desde SEC Noticias, italiano, y que nos va a hacer un reportaje, porque bueno, hemos visto hemos escuchado y hemos escuchado muchas voces y hemos visto muchas cosas, pero siempre es bueno como que decir, bueno, esto lo tengo yo porque logramos mostrar algo y de una manera como que más directa, sin tantos intermediarios, seguramente.
Y a veces entiendo tu preocupación, porque uno dice, ¿cómo hace uno para no recibir algo que viene rodando, que puede ser que sea verdad, pero que es más fácil y más confiable cuando uno va al lugar de los hechos y lo transmite directamente? Yo creo que, bueno, vamos a tener que seguir confiando en las fuentes y en el trabajo en redes, porque no hay otra manera. Sí, padre, así Bueno, es. Muchas por gracias. por allí dicen que siempre hay que tener un amigo médico. Yo les digo, siempre hay que tener un amigo periodista. Así es. Dalo allí en esos contactos. Sí. Bien, aquí Mayre Casanova también escribe que en cuanto a identificar, también se pueden seguir cuentas de periodistas que se encargan de desmentir fake news. En el caso de Venezuela está es.paja y cotejo.info. Sí, está también el Observatorio de Fake News, que es otra cuenta, y ciertamente, o sea, otra de las cosas es seguir periodistas que tienen credibilidad, que aunque en algún momento se pueden equivocar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que ustedes dirán, bueno, sí, el caso de un periodista reconocido en Venezuela como Nelson Bocaranda. Nelson Bocaranda tiene una trayectoria que la conocen y tiene una famosa página que se llama Runrunes y muchas de las cosas que colocaba allí son ciertas, pero hubo momentos en que se equivocó y esto fue debido a sus fuentes. ¿Y sería que lo hizo con intención? A lo mejor no, pero la fuente le falló y bueno, él se confió. Entonces es un trabajo que, como recuerdo muchos mis profesores de periodismo decía, hay que tener olfato. Es allí también esa capacidad de discernir, de olfatear la noticia, de ver qué puede ser. Es un sexto sentido que hay que trabajarlo definitivamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Padre, dos consultas. De verdad que es muy interesante pues todo lo que hemos conversado. Pero ya yo ahorita hablabas precisamente en eso, Bocana, pero entonces mis preguntas son, o más que preguntas, pues recomendaciones que nos das para de páginas de noticias católicas. ¿Qué páginas nos recomiendas para vernos? ¿Son realmente confiables? Ustedes quieren verificar una noticia, vayan a estas páginas que son siempre las que nos brindan la mejor información. Y además, pues uno tiene que también no solamente estar enterado de las noticias de nuestra iglesia, sino también las noticias de Venezuela. Entonces, ¿qué cuentas en Instagram o periodistas que tú le dices? Bueno, le recomiendo tales personas que siempre son confiables, como dice usted, con el tema de que se puede equivocar en un momento, pero tales personas o tales medios les recomiendo para que de este modo siempre verifiquen información o estén atentos a la información. Bueno, de páginas de noticias no católicas, sino de información general, yo les recomiendo tal cual digital. Los leo, son bastante serios, realmente. Tengo gente conocida allí, por supuesto, periodistas de mucha trayectoria, que trabajaron en otros medios impresos en su momento, pero que ya no existen, y están allí ahora en tal cual, y de verdad que son muy buenos. Por ejemplo, la periodista Sofía Neder, que trabaja en tal cual. También está Stenif Olivares, que es muy buena periodista. En el caso de televisión, les recomiendo Mardoley Prin, Ricardo Salmerón, que son los que recuerdo ahorita, sí, Fabián Ortega, de Globovisión, son los que les puedo recomendar ahorita que me vienen a la mente en este momento. Aunque yo sigo muchos otros allí, pero se me olvidan a veces. Y tal cual, por ejemplo, es una de las que les puedo recomendar. Y ahorita hay una que es muy buena, realmente la he estado siguiendo y he estado viéndola, analizándola y me parece muy buena, inclusive he comparado sus informaciones y me parece muy seria la manera de presentar las cosas, a pesar de que presenta cosas muy crudas. Es una que se llama Impacto Venezuela. Es de las que les puedo recomendar en este momento para estar enterado de todo. Hay otras que han caído, no les recomiendo, no, mejor dicho, no les voy a decir cuáles no les recomiendo para no Mejor. caer en ellas. Ahora, de las católicas, de portales de noticias o fuentes oficiales, por supuesto, las del Vaticano, en primer lugar. Las del Vaticano, Vatican News, que va a colocar todo lo que el Papa diga o no diga, inclusive. Observatorio Romano, el Twitter del Papa,
el Instagram y Radio Vaticano. Esas son las fuentes oficiales de la iglesia como tal. A nivel del país, por supuesto, la Conferencia Episcopal Venezolana, con toda la confianza del mundo, pueden ir a su página web, a su Twitter, a su Facebook. Y en este caso, en Cabimas, por supuesto, lo que lleva el Padre Jesús allí son las fuentes oficiales eclesiales como tal. Ahora, me pueden preguntar, ajá, ¿y qué pasa con la Exiprensa? ¿Qué pasa con Catolilín o Churpón o no me viene Aletella, etcétera, etcétera? No son fuentes oficiales. Son portales de noticias que comentan o publican cosas de la iglesia como tal, pero no son fuentes oficiales, o sea, no generan, ellos pueden hacer reportajes, pero por ejemplo, hay casos de uno de esos medios que a mí me parece muy sensacionalista. Ustedes se acuerdan, a lo mejor se le cayó la cédula al padre, no soy tan viejo así tampoco, pero uno lee historia o lo ve en YouTube. ¿Ustedes se acuerdan un impreso que salía por allí que se llamaba Crónica Policial, algo así? ¿Alguien lo recuerda? Ay, padre, te rodó la cédula. Yo sabía que iba a decir eso. No, eso lo vi en YouTube. Bueno, hay un medio católico que inclusive, un portal de noticias que no es venezolano, está en otro país, que trabaja la noticia de la Iglesia Católica así, con cosas que tú dices, bueno, y esto pasó de verdad, o sí, son cosas que pasan, pero las manejan de una manera tan sensacionalista que rayan en lo absurdo muchas veces. Entonces no pueden considerarse como fuentes oficiales porque, por ejemplo, ese portal de noticias a veces publica cosas que el Vaticano no las ha publicado todavía o que no han salido todavía en el Vaticano de manera oficial. Entonces, eso yo creo que también es una cuestión de respeto, de profesionalidad, de respetar las publicaciones, no de estar pendiente en quién lo saca primero para ver quién genera más seguidores. Yo creo que allí rayamos entonces en lo absurdo y no es lo normal. Pero esas son las católicas que te puedo, o sea, no significa que de repente no puedas leer a Letella, pero tienes que leerla con mucho criterio. No significa que no puedes consultar a lo mejor a Axiprensa, pero tienes que hacerlo con un buen criterio. Bueno, padre, Muchas gracias, padre. Muchas muchas gracias. gracias. Gracias de verdad, padre, por este momento de crecimiento y de compartir. Y bueno, creo que a todos nosotros nos ayuda, sobre todo en este mes, a reflexionar en cómo estamos haciendo nuestro trabajo de cara a la responsabilidad que tenemos con las personas que nos leen, con las personas que nos siguen, ¿no? Todo periodista tiene esa responsabilidad y quiero hacer énfasis en esto porque, bueno, la gente lo sigue ahora por WhatsApp también y todo lo que publica el periodista en su estado de WhatsApp es prácticamente palabra santa, ¿no? Entonces, también tener conciencia de eso, de que la gente nos ve como una fuente confiable y tratar nosotros de mantenernos fieles a la verdad, pues a lo que hemos profesado y hemos aprendido pues en nuestras universidades y en el ejercicio del periodismo. Gracias a las personas que se conectaron, gracias a Unari por ayudarnos a difundir la información. Ya saben que la próxima semana tenemos un encuentro con un psicólogo que nos va a ayudar, nos va a hablar un poquito acerca del estrés en el trabajo y de la espiritualidad del periodista. Bueno, padre, de antemano, muchas gracias a usted por tomarse el tiempo, por preparar esta presentación para nosotros. Es muy importante y bueno, ojalá y podamos tener muchos más espacios aquí también para compartir con usted. O cuando venga a Cabimas también podemos hacer un encuentro con los comunicadores que están trabajando aquí. Bueno, muchas gracias, felicidades y gracias también a todos los que se conectan.